Queridos hermanos, Dios les bendiga, un gusto poderlos saludar a través de este medio. El día de hoy vamos a seguir adelante en la materia de nuestro estudio, ¿verdad? Hemos estado estudiando el capítulo número 15 de la primera epístola del apóstol Pablo, en los versos del 1 al 8. Y hoy precisamente vamos a seguir adelante. Hoy vamos a estudiar de los versos 9 al 11. Y pues para retomar un poquito, quisiera considerar que Pablo, bueno, pues menciona ya en los versos anteriores respecto a que en el tiempo de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, bueno, pues el mismo Señor se empezó a aparecer a distintos hombres. Y el apóstol Pablo en el verso 8 hace mención de que se le apareció por último a él mismo, pero él refiere que se le apareció como un abortivo. Y dice la escritura así, y quisiera que fuéramos directamente ahí a la escritura. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor en la primera epístola a los de Corinto, en el capítulo número 15, en los versos 8 en adelante. Dice así: y al último de todos, después de las apariciones que había tenido mi Señor Jesús a otros hombres, como el caso de Cefas, como el caso de Jacobo, dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo, a partir de ese momento, se siente obligado a dar una explicación más detallada del porqué de su apostolado, ya que, bueno, todas las iglesias a las cuales él predicaba, pues ponían siempre en duda que el mismo Pablo fuera un legítimo apóstol, porque sabían de antemano que él nunca fue uno de los seguidores de Jesús en los 3 años del ministerio de Jesucristo en tierra de Israel. Entonces, esto traía como duda para ellos, y sobre todo que se había conocido a Saulo, que en ese entonces así tenía su nombre, que era como se llamaba, Saulo de Tarso, ¿verdad? Era una persona escarnecedora y perseguidora. Entonces, si bien a él lo consideraban como una persona que trató de destruir a la iglesia con severas persecuciones y dio inclusive su voto para matar a muchos creyentes, entre ellos el mismo Esteban, y eso lo podemos cotejar directamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, vemos cómo es que Jesús, con todo y que él había sido un escarnecedor, y permítame ir directamente a la escritura, voy a ir al libro de los Hechos, en el capítulo número 26, de los versos 9 al 11, y dice así el apóstol Pablo cuando él está ante Agripa y está hablando de su testimonio, y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces aquí vemos claramente cómo es que con todo lo que estaba sucediendo, Jesús tuvo tal misericordia que lo llamó a proclamar el evangelio a judíos y a gentiles. Por ello es que menciona claramente en el verso número 9 de esta misma epístola, en el capítulo número 15, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. El mismo apóstol Pablo se está descalificando por sí mismo del ministerio. Y Pablo no se siente merecedor precisamente de tener el título como apóstol. Entonces aquí claramente podemos ver que él se muestra como una persona de menor importancia entre todos los apóstoles, ya que llegó a serlo pues muy fuera de tiempo respecto a los demás. Por ello es que él se llama un abortivo, o se hace llamar un abortivo, y un abortivo se puede decir que es una persona que nace fuera de tiempo o fuera del término de los 9 meses donde debe de nacer un niño. Entonces muestra una humildad tremenda el hombre, y porque sabe bien que él no pertenece al círculo de los 12 apóstoles, quienes debían de cumplir o cumplieron precisamente los requisitos como apóstoles. Y estos requisitos eran de que
pues todos los apóstoles habían tenido que sido llamados directamente por el Señor. Otra es que hayan estado los 3 años de ministerio sirviendo con Jesús, pero también otra era que ellos hubieran sido testigos de su ascensión a los cielos, ¿verdad? Y entonces vemos cómo es que si bien algún requisito de estos no los cumplía el apóstol Pablo, bueno, por eso es que tanta gente estaba en contra de saber que él era precisamente apóstol. Pero fue el mismo Bernabé el que lo presentó directamente a los apóstoles y les dijo que Jesús lo había llamado en el camino a Damasco y que Pablo predicaba con temor y temblor el nombre de Jesús. Si ustedes van directamente al libro de los Hechos en el capítulo número 9, ven precisamente, podemos observar lo que él menciona aquí. Capítulo 9 del libro de los Hechos en el verso 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual lo había hablado, o le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Tú ves cómo es que, por un lado, el apóstol Pablo se siente un descalificado para el ministerio? Y creo que muchos de nosotros en su momento, por lo que hemos sido en el mundo como pecadores, a lo mejor mentirosos, a lo mejor haciendo cosas y haciendo daño a otras personas, no nos sentimos calificados inclusive de poder servir o a estar dentro de la iglesia. Pero Dios, a través de su gracia y de su misericordia, nos alcanza para que podamos venir a sus pies y que le podamos servir de todo nuestro corazón. Entonces, en medio de todo esto, vemos claramente cómo es que la gracia de Dios lo alcanza, pero no solamente lo alcanza a él, sino que le permite a los mismos apóstoles aceptar a Pablo como para que estuviera con ellos directamente. Y el mismo Pablo, al momento de estar con ellos, él estaba subordinado en algún sentido a todos ellos. Y esto es evidente porque después de 14 años de estar ministrando y estando en Antioquía, él pues volvió a Jerusalén para ver si el evangelio que él mismo estaba predicando era congruente respecto al evangelio que estaban predicando los mismos apóstoles. Miren ustedes cómo es que menciona el apóstol Pablo aquí en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 2, verso 1 y 2. Y dice la escritura así: después, pasados 14 años, estoy en Gálatas 2, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. O sea, ¿qué estaba diciendo? El apóstol Pablo quiso ir directamente a Jerusalén para certificar que lo que él estaba predicando era verdaderamente lo cierto y que él no se había desviado en ningún momento y en ninguna doctrina. Y esto es tan importante para todas las personas que pueden predicar el evangelio, que enseñan del Señor, que aplican una enseñanza directamente de la Escritura y de la Biblia. Entonces, para poder cotejar, y no solamente eso, quienes podemos escuchar del evangelio, también tenemos que estar cotejando constantemente lo que nos puedan decir. Esto nos ayuda a poder certificar a todas las personas que hablan en el nombre de Jesús, que hablan respecto a Dios, y también cotejado y certificado a través de lo que dice la Biblia. Entonces esto es importantísimo, que nosotros, así como el apóstol Pablo se sometió a los apóstoles buscando precisamente que la enseñanza que él estaba enseñando pues fuera asertiva y fuera congruente con la que los mismos apóstoles estaban enseñando, para no equivocarse. Y esto es importante que nosotros entendamos, que todo cuando nosotros podamos enseñar siempre tiene que estar cotejado y certificado a través de la Escritura, o sea, filtrado a través de ella. Entonces podemos ver claramente que aquí
para este momento se puede decir que los apóstoles ya reconocían a Pablo que tenía un ministerio especial dentro de los gentiles, ya que después lo elevaron inclusive a la misma altura que ellos. Si vamos ahí una vez más a la epístola de Gálatas, en el capítulo número 2 también, vemos cómo es que en el verso 8 y 9 dice el mismo apóstol Pablo así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, para el pueblo de Israel, que para ellos la circuncisión era muy importante, ¿verdad? Actuó también en mí con los gentiles, hablando de los griegos y de todas las personas que no eran precisamente judíos. Y dice así, el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Lo ves? ¿Cómo es que aquí el Señor le está hablando directamente en su gracia, y que a pesar de que él estaba descalificado por sí mismo, bueno, pues la gracia también lo estaba trayendo para que él mismo se sintiera calificado de poder predicar el evangelio, ¿verdad? Ahora, si bien Pablo conocía la escritura, la ley y la teología de Dios, bueno, carecía de algunas enseñanzas que los apóstoles recibieron de viva voz y en presencia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es común entre todos los creyentes de todas las épocas, porque aunque todos reciban enseñanza y recibamos enseñanza directa del Señor, bueno, pues no todos recibimos la misma enseñanza y tampoco recibimos toda la enseñanza de forma completa. Esa es la razón por la cual siempre tenemos que estar aprendiendo unos de los otros. Así que es tan importante que nosotros nos podamos seguir retroalimentando entre unos y otros, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo es muy honesto de parte de él al momento de presentarse como el más pequeño de los apóstoles, porque él afirma precisamente que no es digno de ser llamado apóstol. Y él lo dice sencillamente porque él persiguió primeramente a la iglesia. Y no solamente persiguió a la iglesia de Dios, sino que camino a Damasco también Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento, Saulo entendió que había estado persiguiendo al mismo Señor Jesús, y al darse cuenta de este crimen tremendo que había en su propia vida, bueno, pues no lo pudo borrar de su memoria. Tan es así que con frecuencia habla él de su vida como un perseguidor, constantemente. Así él se sentía, como un perseguidor de la iglesia, en donde él había dado el voto para que muchas personas inclusive fueran escarnecidas y encarceladas por predicar el evangelio, aquellos que se llamaban del camino y que eran llamados también cristianos. Entonces creo que también en algún momento, todos, en algún momento de nuestra vida, pues tenemos algo que nos recrimina muy en el interior de nuestro corazón y que constantemente nos hace recordar lo que fuimos antes de conocer a mi Señor Jesucristo. A pesar de saber que hemos sido perdonados, justificados, santificados y que seremos glorificados en el nombre de Jesús. Pero hay algo que a veces nos taladra el corazón y que nos persigue. ¿Por qué? Porque sabemos bien que nosotros, antes de ser santos, antes de recibir a Jesucristo, hacíamos cosas indebidas delante de Dios, y que solamente a través de su gracia y su misericordia pudimos ser alcanzados a través del Evangelio por el amor de Dios a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Ahora, la expresión que dice la iglesia de Dios aquí mismo, ¿verdad? En la última parte de este verso, y que repite también en 10:32, dice: no seáis tropiezo, no a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios,
no se limita precisamente a la iglesia de Jerusalén, donde Pablo, en este caso Saulo, ¿verdad?, demostraba un odio constante hacia los cristianos cuando trataba de destruir a la iglesia de Judea y hasta solicitar inclusive cartas del sumo sacerdote para ir y continuar la persecución directamente en Damasco y en otras ciudades extranjeras, buscando solamente cristianos. Entonces, el mismo Saulo, ahora que había llegado siendo un perseguidor, bueno, se percata de que había buscado destruir tres cosas. Lo primero, a los creyentes en Cristo. Lo segundo, a la iglesia de Cristo. Y lo tercero, al mismo Jesucristo en aquel tiempo. Así que por todo su historial oscuro y habiendo sido un escarnecedor de la iglesia, pues Pablo mismo se incapacita para ser un apóstol por el mal ejemplo, y él mismo en todo caso, bueno, se descalificaba para tener el honor de ser llamado, ¿verdad?, apóstol. Y esto es muy importante porque en el verso 10 él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, hablando directamente de los apóstoles. Pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, él también en un momento dado, si bien se estaba descalificando, él dice: también estoy calificado solo por la gracia de Dios, quien me impulsa para seguir en el ministerio, ¿verdad? Por ello es que el mismo verso 10 en la primera parte dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que cuando Pablo revisa prácticamente todo el curso de su vida, desde los días de estudiante de la ley en Jerusalén a los pies de Gamaliel y hasta su proceder siendo perseguidor de la misma iglesia y después siendo un apóstol a los gentiles, un apóstol de Jesucristo, no puede más que exclamar su agradecimiento a Dios, quien por su gracia lo levantó como un apóstol para su iglesia. Y esta se puede decir que aunque nosotros y hoy día no hay apóstoles, les aseguro que es prácticamente una historia parecida a la que cualquiera de nosotros hemos tenido, que a pesar de ser perseguidores, escarnecedores, le dimos la espalda, rechazamos a Jesucristo, hasta pudimos haber blasfemado de Él y de su palabra, hoy estamos a sus pies por su gracia y por su misericordia. Y esa es una bondad dada directamente de Dios, porque Dios así quiso escogernos como sus hijos. Entonces podemos ver claramente que la autoridad que en su momento había dado Dios al apóstol Pablo y a los apóstoles, la había otorgado sencillamente entregándole, lo que ya dijimos, una autoridad, el poder y la sabiduría para impartir la doctrina y una enseñanza a los creyentes. ¿Por qué lo decimos esto? Porque hay un ejemplo muy claro. Pablo y Bernabé experimentaron la gracia divina cuando viajaron a Chipre y al Asia Menor en su primer viaje misionero. Y la iglesia de Antioquía los comisionó y los apoyó en oración, encomendándolos a la gracia de Dios. Bueno, esto, si ustedes van directamente al libro de los Hechos, en el capítulo número 14, también menciona cómo es que Dios, a través de su gracia, hubo aquí una gracia activa de parte del Señor hacia el apóstol Pablo y hacia el mismo Bernabé, en donde él estaba obrando en sus vidas para que todo este tiempo que estuvieron en sus viajes, bueno, fueron exitosos. Y si ustedes van ahí, dice en Hechos 14, verso número, les leo desde el verso 26, dice ahí: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces podemos ver aquí claramente cómo es que Pablo está convencido de que la gracia de Dios
ha estado activa constantemente en su carrera como apóstol. O sea que desde su nacimiento, si bien Dios lo había escogido desde el mismo vientre de su madre, también a lo largo de todo su ministerio estaba la gracia de Dios con él, procurándole y protegiéndole para que él en su ministerio fuera exitoso. Y sus logros solamente el apóstol Pablo los atribuye a la gracia de Dios y no a los esfuerzos propios que hubiera hecho él mismo. Ahora, si bien lo que dice en el verso 10, yo soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, Pablo se ve a sí mismo, no como una persona que haya sido capacitado exorbitantemente, no, solamente se ve como un instrumento que Dios usó para promover la causa del Evangelio. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos utiliza como instrumentos de Dios para honrar su nombre, instrumentos para llevar el Evangelio, instrumentos para testificar de Jesucristo, de la muerte, de su crucifixión, de su muerte, ¿verdad? Y de la resurrección de él. Entonces vemos aquí claramente que con toda libertad él reconoce que única y exclusivamente la gracia de Dios está con él, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también en el verso 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo está dando gracias a Dios porque Dios le ha extendido de su misericordia y su gracia también. ¿Cuántos antes de conocer de Jesucristo estaban inmiscuidos en pecado y estaban inmiscuidos a lo mejor esclavizados a algún vicio o alguna mala acción desordenada? Pero sin embargo Dios quiso que llegáramos a sus pies y libertarnos de la esclavitud del pecado. Y esto podemos ver claramente que el apóstol Pablo en este mismo verso 10, 3 veces habla de la gracia, ¿verdad? Y Pablo vive, viaja y trabaja por la gracia de Dios. Y podemos ver que en el Nuevo Testamento no nos da información del trabajo de los demás apóstoles o toda la actividad que ellos habían realizado. Pero si consideramos las distancias de Pablo que viajó, cómo proclamaba el Evangelio, las iglesias que estableció a lo largo en toda Asia, que formó y cuidó y procuró y pastoreó, quedaríamos asombrados prácticamente de los notables resultados que él tuvo y que lo tuvo a lo largo de 2 décadas. Y podemos ver claramente, aquí hay una palabra especial, una palabra griega que dice que se traduce en vano y quiere decir sin efecto o sin lograr su meta. Cuando Pablo está hablando aquí de que no fue en vano la gracia de Dios en él, está refiriendo de que su propia vida, los resultados que él tuvo fueron extraordinariamente buenos. Y no fue por los esfuerzos que él mismo haya hecho, sino que la gracia de Dios fue con él. Y él le atribuye todo el éxito del ministerio, no a él, sino a la gracia de Dios. Por ello es que en este mismo verso, ¿verdad?, declara 2 veces que Dios le concedió su gracia. Lo primero dice, la gracia que tuvo para conmigo. Y también menciona la gracia de Dios que ha estado conmigo. El mismo verso 10 lo menciona, ¿verdad? Pablo sabía que Dios había bendecido sus esfuerzos, como también ha bendecido nuestras vidas, sin que nosotros nos esforcemos mucho, ¿verdad? Y sin que hagamos gran cosa, la gracia de Dios se extiende para con nosotros y tenemos muy buena salud, o tenemos vida, tenemos alimento, tenemos un techo, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y eso es más allá de lo que pudiéramos merecer. Y si bien lo único que merecemos es el infierno y el fuego eterno, Dios en su gracia nos alcanzó para que alcanzáramos la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. El mismo verso 10, al último dice, antes he trabajado más que otros. Esto nos lleva a considerar que el mismo Señor Jesús lo certifica. Por eso es que nuestro tercer punto dice, certificado por Jesucristo. Ahora, si bien Pablo se considera
el insignificante de los apóstoles, la lista de eventos por los que sufrió el apóstol por amor a Jesucristo, es totalmente impresionante. Él, estando en Éfeso, trabajó haciendo cartas. Después estaba en la escuela de Tirano, ahí mismo, en Éfeso, y diariamente instruía a los discípulos. El resto del tiempo se la pasaba predicando y enseñando públicamente de casa en casa. Eso lo hizo en Mileto, ¿verdad? Además, escribía cartas a los miembros de la iglesia, y en Corinto, bueno, pues hizo dos o tres cartas más, ¿verdad? Alguna inclusive que no está anotada aquí, pero esto es tema para otro tiempo. Pero sí puedo decirles que tenemos 13 epístolas paulinas y una colección de doctrina que él ministró y que está versada aquí en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y por consiguiente, en cuanto a la actividad literaria, Pablo sobresale como un escritor prolífero, epistolar, podríamos decirlo así, en el Nuevo Testamento. Y el mismo Pablo había sido entrenado en su momento, cuando fue instruido a los pies de Gamaliel, en el arte de escribir cartas, y sin temor predicaba el evangelio a judíos y a gentiles. De hecho, se puede decir que Dios lo eligió como un instrumento para llevar a cabo esta labor, ¿verdad? Ahora, sin embargo, podríamos decir que cuando él dice, he trabajado más que todos ellos, ¿de quiénes? De los apóstoles, no debemos tomarlo como queriendo él exaltarse que había hecho una labor exagerada, no, sino que él está diciendo, hice una labor, aparte de la que hacían ellos, bueno, nosotros la ampliamos un poquito más, es lo que está tratando de decir. El verso 11 dice, porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cuando Pablo subraya directamente el poder de la gracia de Dios en su vida y su ministerio, no lo hace precisamente para elevarse por encima de los demás apóstoles, para nada, sino que él da gracias a Dios, porque tuvo misericordia, porque tuvo un amor para con él, y que su gracia lo alcanzó para seguir adelante, y sobre todo en el ministerio, predicando el evangelio. Qué maravilloso y qué gran honor predicar el evangelio de Jesucristo. Y es el mismo honor que tienes tú, que tengo yo, cuando nosotros abrimos una Biblia y podemos hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, aquí vemos claramente cómo es que el Señor lo certifica. Lo certifica como apóstol de Corinto. ¿Por qué? Al decirle ahí, no temas, y esto lo dice precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, de los versos 9 al 11. Y en Corinto, él lo certifica directamente como apóstol. Y él dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hablando de Corinto, ¿verdad? Entonces vemos claramente cómo es que el verso 11, Pablo indica que no importa quién sea el instrumento de Dios que pueda hablar del evangelio, ya sea uno o sea otro, en el caso de él y de los apóstoles, ¿verdad? Sino lo importante es que la causa del evangelio se proclame y el efecto del mensaje de la salvación llegue a las personas y a las almas que no conocen de Jesucristo. Entonces lo que el apóstol Pablo desea es que ya sea él o los apóstoles, todos y todos nosotros debemos proclamar las buenas nuevas del Señor. ¿Qué cosa? La muerte, la sepultura y la resurrección de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la base del cristianismo es la doctrina de la resurrección de Jesús. Y dejar de proclamar esta doctrina sería como torcer y predicar un evangelio diferente al de Jesús, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, en su amor, pudiéramos decir así, utilizó a grandes hombres como los apóstoles. Y a lo largo de los siglos ha siguiendo utilizando a muchos hombres, y hoy día sigue utilizando hombres comprometidos. ¿Para qué? Para que sean los instrumentos hoy día para proclamar el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y mucha gente llega a los pies de Jesús y también puedan arrepentirse de sus pecados, alcancen la vida eterna y el evangelio sea proliferado por todo el mundo. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios siga guardando nuestras vidas y que el Señor obre en cada corazón
y en el tuyo en especial. Dios te guarde. Vamos a orar. Amén. Padre, queremos agradecerte, Señor, por el tiempo que tú nos otorgas para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a entenderla, a discernirla y sobre todo a obedecerla. En tus manos quedamos, sabiendo que tú obras a través de tu gracia para alcanzar a muchos otros que no conocen de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Amén.